Continuando con nuestro tema, en este momento vamos a hablar del feminicidio, una de las problemáticas más controversiales a nivel mundial. Cuando el mundo entero está en silencio, una sola voz se vuelve poderosa. Hacemos referencia a esta frase debido a que era una problemática que en años anteriores no se le tuvo la importancia que debía y se dejó a un lado, haciendo que miles de mujeres y su muerte no tuvieran justicia. Para comprender de una mejor manera el tema, tenemos que saber qué es feminicidio y cuál es la diferencia existente con homicidio. En primer lugar, al feminicidio se le clasifica como el asesinato de una mujer resultado de la violencia ejercida contra ella por razones de género. ¿A qué nos referimos con esto? Pues se trata de la máxima violencia cometida por la misoginia y la discriminación, generadas por la desigualdad de género, en donde familiares, círculos de confianza o totales desconocidos realizan actos de extrema brutalidad sobre los cuerpos de las víctimas, en un contexto en donde existe permisividad del Estado, quien por acción y omisión no cumple con su responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un homicidio? Pues cuando se comete feminicidio, a una mujer se la asesina por el hecho de ser mujer. ¿Y cómo se manifiestan estas razones de género? Bueno, pues los hombres feminicidas matan a las mujeres por diversos motivos, ya sea pues cosificación, posesión, celos, odio, placer, erotismo. Esta violencia resulta un instrumento de poder clave para someter y subordinar a las mujeres. Y el feminicidio representa una expresión extrema de la fuerza patriarcal, una forma de manifestar la política sexual y los ritos y los rituales de dominación masculina. Es más, el feminicidio es un acto socialmente necesario que permite sostener el status quo de la dominación masculina. Y ahora que ya sabemos qué es el feminicidio, también debemos comprender que existen diferentes tipos de feminicidio y todos tienen una clasificación. Y es fundamental el saber qué existen y cuáles son, debido a que esto nos ayuda a comprender cuál es el alcance que tiene la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres. Y en primer lugar, y lamentablemente, tenemos al feminicidio íntimo, que es el más común entre todos. Y se trata del asesinato cometido por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo. No, con esto nos referimos a que pudo ser su marido, su exmarido, su novio, exnovio o algún amante, que son personas en las que ellas confiaban y muchas veces ni siquiera pudieron tener este vínculo tan afectivo como se cree, pues en ocasiones también se da el supuesto caso de que fueron amigos, con quien ellas rechazaron de entablar una relación íntima, y pues por este motivo en muchas ocasiones las asesinaron. Después tenemos al feminicidio no íntimo, que este se trata de aquel asesinato cometido por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. En muchas ocasiones esto se trata de una agresión sexual que culmina en el asesinato de una mujer a manos de un extraño. Y también se considera feminicidio no íntimo al caso del vecino que mata a su vecina sin que existiera entre ambos algún tipo de estima o vínculo. También, tristemente, existe el feminicidio infantil, que se trata del asesinato de una niña hasta los 14 años de edad, cometido por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la niña. Y por último, les presento el feminicidio familiar, que se trata del asesinato que se produce en el contexto de una relación de parentesco entre la víctima y el victimario. Y este parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción. Lamentablemente no son los únicos tipos de feminicidio que existen, sin embargo son los más regulares. ¿Cuál es la perspectiva global? Bueno, primero tenemos que conocer que a escala global, mujeres y niñas son sistemáticamente fijadas como objetivo mediante tal violencia y sus derechos humanos son violados de forma rutinaria debido a una pronunciada falta de protección legal en los sistemas legales de los estados. Y de acuerdo con esta tal perspectiva global, el feminicidio contra niñas se evidencia en casos de infanticidio femenino, que consiste en el asesinato de niñas tanto en China como en India, y en lugares en donde existían conflictos armados como son Ruanda, Kosovo, Sierra Leona y Guatemala, en donde casos de abuso sexual eran utilizados como táctica de guerra tanto como parte de los combatientes como de los agentes del Estado, o también casos de embarazos y matrimonios forzados usados por grupos armados como estrategias militares, en los conflictos de Ruanda y Darfur, que son algunos ejemplos, en los que tales crímenes eran cometidos para alterar la composición étnica de la población. Y el feminicidio también se enfrenta a los actos basados en el género de secuestro, la desaparición forzada, mutilación y las palizas, quema y envenenamiento de mujeres y niñas en lugares como China, India y otros diversos lugares en el Medio Oriente.
Globalmente, los patrones de los actos feminicidas varían significativamente, esto de acuerdo a que depende de la región o país específico en donde se alteran los factores culturales relevantes y los grupos sociales que deberían tener más interés. Un ejemplo de esto es que en algunas regiones específicas de India, discusiones entre miembros de la familia en el hogar y, y las dotes son algunos factores que más contribuyen en los asesinatos planeados de esposas jóvenes cuando estas demandas de dote no se cumplen. Y en la región de América Central, investigaciones han demostrado que Perú, junto a México y Guatemala, son países con los niveles más altos de los tipos de violencia contra las mujeres aún más severos. Y, en comparación a los altos índices de violencia sistemática y dirigida contra mujeres y niñas en Guatemala, estas han triplicado durante los últimos 10 años. También en lugares como Palestina, el feminicidio se ve como una forma de honor debido a que si en este lugar los hombres tienen una percepción de que ya sea la mujer, la esposa o la hija ha mancillado el honor de su familia al cruzar un límite de propiedad sexual, tienen todo el derecho de primero abusar sexualmente de ella y luego matarla de una forma muy brutal. Y actualmente, como el panorama mundial está cambiando, muchos países han optado por incluir algunos enfoques culturales que buscan brindar un mejor enfoque de los derechos humanos y también, junto con la Organización Mundial de la Salud, han buscado reducir la formación machista que se ha generado en todo el mundo. De acuerdo con el análisis de A Gender Analysis of Violence Deeds, un informe publicado en 2016 por el Small Arms Survey, de los 25 países con las tasas más altas de feminicidios en el mundo, 14 son de América Latina y el Caribe. Y en todo el mundo, como en América Latina, la tasa de feminicidios es obstinadamente alta. Los asesinatos por dote son responsables de la muerte de miles de mujeres cada año, especialmente en lo que se considera el sur de Asia. Entre el año 2012 y el año 2015 hubo un estimado de 24.771 muertes por dote en la India, y en Jordania hay entre 15 y 20 asesinatos de honor cada año. En México, 2.318 mujeres han sido asesinadas a lo largo de 9 años, según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. La base de datos de carga global de la violencia armada, en 2014, muestra que entre 2007 y 2012, en promedio, 60.000 mujeres fueron asesinadas violentamente alrededor del mundo. Y globalmente, como lo podemos notar en la primera estadística, El Salvador y Honduras se destacan con las tasas de más de 10 homicidios femeninos por cada 100.000 mujeres. El nivel que existe de violencia que afecta a las mujeres en El Salvador y Honduras excede las tasas combinadas de homicidios masculinos y femeninos en algunos de los 40 países con las tasas de asesinatos más altas en el mundo, como son Ecuador, Nicaragua y Tanzania. Y por último, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, 12 mujeres son asesinadas cada día en promedio en la región. Sin embargo, debido a las limitaciones de información, los números de la CEPAL no incluyen a Brasil, un país con uno de los peores registros en cuanto a violencia de género. México como un hoyo legal ante los casos de feminicidio. Los hoyos negros de los sistemas judiciales en México han provocado que, durante los últimos 4 años, los responsables de asesinar de manera violenta a mujeres incluso descuartizadas o asfixiadas, no siempre sean procesadas, y en su caso, pues pueden ser castigados hasta con 70 años de prisión por feminicidios. Y es que, en este momento, a quienes asesinan a mujeres a golpes o a cuchilladas podrán obtener una pena menor, entre 20 y 25 años de cárcel, si por ejemplo, pues alegan haber sufrido una emoción violenta, por celos o un enojo incontrolable. Esto lo revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en colaboración con la plataforma Conectas y el Centro Internacional para Periodistas. Y no importa la hazaña con la cual hayan perpetrado estos crímenes, las procuradurías y fiscalías en México solo han juzgado como feminicidios de uno de cada 5 asesinatos en México. Un ejemplo radical ocurre en el estado de Tamaulipas, donde en enero de 2012 a junio de 2016 fueron encontrados los cuerpos mutilados de 50 mujeres, y de todos ellos, ni uno solo de estos casos fue juzgado como feminicidio. Ahora, yéndonos a las estadísticas sobre los feminicidios en México y la evolución de estos mismos, nos podemos dar cuenta que de 2015 a 2019 han subido abruptamente, y el Estado de México es considerado el estado con el mayor número de feminicidios. Y las autoridades estatales reportaron que de enero de 2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas de forma violenta en todo el país 9.581 mujeres,
pero solamente 1.887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, que equivalen más o menos a un 19%. Y con base en estos informes nos podemos dar cuenta que al menos 7.694 mujeres que fueron asesinadas ya sea a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta que murieron, no fueron reconocidas como víctimas de feminicidios, lamentablemente. Y yéndonos al Estado de México, como anteriormente comenté, es el estado más feminicida, pues se tienen los datos que en este estado, según las cifras reportadas al INEGI entre 2014 y 2015, ocurrieron cerca de 770 homicidios de mujeres, en tanto que los informes entregados al MSCI solo reconocieron 586 mujeres asesinadas, es decir, un 31% menos. Por último, vamos a mencionar algunos casos actuales que conmocionaron a todo México. En primer lugar, tenemos a la pequeña Fátima Quintana. Han pasado más de 5 años desde que la madre de Fátima encontró a su hija sepultada a 100 metros de su casa. La pequeña de 12 años no regresó después de la escuela, por lo cual su familia comenzó a buscarla. Este feminicidio es recordado por los detalles escalofriantes del caso y la extrema violencia que ejercieron contra ella sus vecinos, Luis Ángel, Misael y un tercer hombre llamado Juan N. Continuamos con un caso también totalmente escalofriante, el caso de María de Jesús Jaime Zamudio. Y es que el video de Lidet Yesenia Zamudio se hizo viral en el 2019 por evidenciar en él su dolor, enojo y frustración por el feminicidio de su hija. María José, de 19 años, fue asesinada en el febrero de 2016. Su profesor y un compañero intentaron abusar sexualmente de ella. Lo escalofriante es que había más compañeros en el departamento donde vivían, y ellos ayudaron a la pareja de agresores a intentar abusar sexualmente. Pero al negarse, el profesor lanzó a María José de un quinto piso a más de 12 metros de altura. Y lamentablemente, después de 5 días, María José falleció en el hospital. Pero no todo termina aquí. A pesar de todas las evidencias, las autoridades decidieron no actuar y el profesor pudo regresar a dar clases. 3 años después del caso, pues sí se clasificó como feminicidio, pero lamentablemente actualmente no hay ningún detenido. Continuamos con el caso de Mara Fernanda Castilla Miranda. A las 5 o 6 de la mañana, Mara se subió a un servicio de taxi de la aplicación Cabify. Después de mandar un mensaje a su hermana, Karen, al despertar, pues su hermana notó la ausencia de Mara y decidió contactar al chofer. Este le informó que se había bajado del coche, pero las cámaras de seguridad demostraron lo contrario. 5 días después de esta búsqueda, la fiscalía informó que el conductor Ricardo Alexis N. secuestró a Mara, la llevó a un motel, la violó y la asesinó. Posteriormente se deshizo del cadáver en la autopista Puebla-Orizaba. Y continuamos con uno de los más escalofriantes casos, el caso de Jessica González. Jessica tenía 21 años el día que murió. El 21 de septiembre salió a caminar y no regresó. Sus familiares y amigos reportaron su desaparición, pero la alerta ALBA no funcionó. 4 días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en la zona boscosa del sur de Morelia. De acuerdo con las investigaciones, su expareja, Diego Uric, citó a Jessica y fue la última persona que la vio con vida. Rápidamente se convirtió en un sospechoso e intentó escapar, pero la fiscalía pudo detenerlo a tiempo y actualmente se está llevando su caso en proceso. Y por último tenemos el caso de Fátima Antón, uno de los casos más tristes y escalofriantes de la historia. Fátima, de 7 años, fue secuestrada fuera de su escuela, mientras esperaba a su mamá. Días después, su cuerpo lamentablemente fue encontrado sin vida, con huellas de tortura y de violación dentro de un costal. Los dos sospechosos, Mario Alberto Reyes Nájera y Gladys Giovanna Cruz Hernández, fueron detenidos el 20 de febrero, 5 días después de su desaparición. Pero este caso pudo llevarlo de manera exitosa a la Fiscalía debido a la presión de las redes sociales, ya que, como sabemos, en el Estado de México, la Fiscalía se queda totalmente paralizada ante los casos de feminicidio en México y deciden no hacer nada al respecto y darle carpetazo a todos estos asuntos.